minutos y después interaccionamos nosotros con ustedes. ¿Cómo van, jóvenes? Determinaron la magnitud de la fuerza ejercida por el disco y sobre el bloque. Si se fijan, este es un problema muy similar, o sea, de hecho siempre son los mismos problemas, solo que cambia la estrategia, ¿no? Pero sobre la persona que va en este tambor. Es muy similar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce el disco sobre, ejercida del disco sobre el bloque? ¿Alguien quiere mostrarnos cómo intentó solucionar el problema? Entonces, eso, lo que dice el profesor John. ¿Hay algún voluntario que nos quiera mostrar su trabajo? ¿O tienen dudas cómo se realiza? ¿Jóvenes están? Yo estoy, profe. Yo. ¿Cómo te fue, Tomás? No sé qué hice, la verdad. Tengo mucho sueño, pero lo intenté. Ya, ok. Pero Dime. el problema es que no tengo cámara aquí. Tendría que instalarlo en mi celular para la próxima. Por Ya. si es necesario los dibujos y todas esas cosas. Sí, sí, sería bueno que lo hiciéramos de la misma forma que lo está haciendo yo, que él trabaje y nos muestra sus imágenes. Yo lo Ya. encuentro que es súper bueno, porque lo otro sería que trabajaron en los computadores, pero ahí necesitamos más instrumentación. Ujú. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu desafío? ¿Lo lograste hacer? ¿Tuviste Hasta alguna el duda? diagrama de cuerpo libre estaba muy perdido respecto a qué hago con el disco sobre el bloque. No Ya, sabía y eso es la predicción de la aceleración. ya, mira. Les propongo que yo voy, bueno, ¿qué te parece, John? Voy a hacer una especie como de de clase expositiva y voy a ver que los chiquillos me van ayudando con Tomás según qué es lo que considera. ¿Te Ya, parece, Tomás, perfecto. que yo vaya escribiendo acá en la pizarra lo que, según las preguntas activadoras? Bueno, Ya. Entonces comencemos con esta parte. Tomás, en tu diagrama de interacciones, ¿con quién interactúa el bloque? ¿Con qué con interacción? el disco y la tierra. Perfecto. Y no hay más. Entonces solo ¿No? hay dos fuerzas, ¿no es cierto? Claro. Donde estas fuerzas tienen diferentes tipos. Por ejemplo, la fuerza peso, ¿qué tipo de fuerza es o qué tipo de interacción es? Era gravitacional. Gravitacional, que le Y hemos la otra de denominado contacto. que no son de contacto, ¿no es cierto? Claro. Claro. Y la otra, que debería marcarla con una línea continua, decir que es de contacto y es la fuerza que ejerce el disco sobre el bloque. ¿Sí? Exacto. ¿Todo bien? Ya. Acá. Entonces ahora vamos a construir el diagrama de cuerpo libre, donde visualizamos el objeto como una partícula y debemos dibujar las dos fuerzas que hemos dicho. Ujú. ¿Cuál dibujaría primero, Tomás? El peso porque siempre tiene una dirección. Perfecto. ¿Y hacia dónde lo dibujarías? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Entonces, este es el peso que voy a denominar mg, ¿no es cierto? Y Sí. me falta otra fuerza. ¿Hacia dónde la dibujarías? Eh,
¿Con predicción de aceleración o sin predicción de aceleración? Con predicción de aceleración, porque Yo, pensando que la aceleración va a estar involucrada en esto, yo ¿ya? creo que va a ir hacia el centro y en mi caso sería como hacia la izquierda, pero tiene que anular AMG también. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la dibujarías? Mira, te voy a hacer tres opciones. Dibujarías la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque. La dibujarías así, opción 1, Mm, opción 2, ahí, opción 3, la segunda. opción 2. Ya. Vamos a Mm. ver si eso, cómo nos va con eso. Entonces, la predicción es esta. Rodrigo, ¿cómo vota el resto? ¿Ah? ¿Cómo vota el resto? ¿Uno, dos o tres? ¿Qué opina qué opina el público? Opción, porque estamos dibujando la fuerza de contacto que ejerce el disco sobre el bloque. Será opción 1, opción 2, opción 3. Opción 2. Muy bien, chiquillos. Excelente. Excelente. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esto funciona súper bien. Eh, ahora, algo importante. El siguiente paso. Tomás, ¿hacia dónde va la aceleración? Hacia la izquierda, Hacia la izquierda. Entonces, que vamos vendría de nuevo. siendo Hacia el como el centro del centro. sistema. Perfecto. Sería opción 1, opción 2, opción 3. Y yo diría que hacia la izquierda, sí. Ahí, ¿Así? sí. Opción 1. ¿Qué opina el público? La aceleración será... La aceleración, ¿hacia dónde irá? Opción 1, opción 2, opción 3. Bueno, esto es fantástico. Muy bien, chiquillos. Felicidades, excelente. La voy a dibujar de esa forma. Y voy a utilizar otro lápiz. Y la aceleración va a tener esta dirección que está acá. ¿No es cierto? Entonces, con esto he realizado los primeros pasos donde dibujo un diagrama de cuerpo libre que es coherente con mi diagrama de interacciones, realizo una predicción de la aceleración sabiendo que este objeto gira con velocidad angular constante omega, ¿ya? Y por lo tanto predigo que hay una pura aceleración, y es una aceleración que apunta hacia el centro y tiene características de aceleración centrípeta. ¿Qué viene ahora? La descomposición vectorial. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito, o quiero saber cuánto vale, quiero saber número. Y con esto represento la dinámica de mi sistema, pero no me permite hacer cálculos. Por lo tanto, ahora queremos hacer cálculos y vamos a descomponer estas fuerzas. Vamos a elegir un eje, pero esta decisión del eje es importante porque usted debe, eh, para... Profesor, dígame. Hay una pregunta de parte de Luis. Luis, dígame. Activa el Que micrófono, por favor. no me quedó claro por qué fue diagonal. ¿Por qué es diagonal? Porque Sí, de porque esta tomar fuerza... Sí, Luis, te lo explico a ti. Es la fuerza que de contacto. Ah, muy bien, dibujo. Claro, exactamente, porque el profesor acá dibujó, o sea, son dos dibujos en uno. Uno es la fuerza ya, real, que es la fuerza de contacto, que es la línea segmentada. Esa es la fuerza real, no hay otra. Pero para efectos de hacer cálculos, nosotros vamos a descomponer esa fuerza en dos fuerzas. En una fuerza perpendicular a la superficie y una fuerza paralela a la superficie. ¿Por qué en estas direcciones? Porque si están en estas direcciones podemos darles nombres propios. A la que es perpendicular a la superficie saliente le denominamos fuerza normal. Y a la fuerza que se opone a la dirección relativa del objeto la hemos denominado fuerza de roce. Es muy importante esta fuerza de roce porque esta fuerza es la fuerza que tiene la misma dirección que la aceleración centrípeta, la que nos provoca los cambios de dirección de la velocidad, pero mantenemos la velocidad angular constante. ¿Sí? Muchas gracias, John. Te quedó súper bueno el dibujo. ya, profe. Luis, Sí, ¿quedó claro? ahora sí. Sí, Ya, bacán. Entonces, y exactamente, ahora viene ese paso. Ahora vamos a descomponer esto en fuerzas. Entonces, por lo tanto, en este dibujo, ahora voy a tener una fuerza que va hacia arriba, una fuerza que va hacia abajo y una fuerza que iría hacia acá. Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria de dos ejes. Por un lado, voy a sumar las fuerzas que están en el eje Y, y por otro lado, voy a sumar las fuerzas que están en el eje X. ¿Ya? Por ejemplo, ¿estás Tomás vivo? ¿Estás Tomás ahí? Tomás, ¿estás?
Estamos. Estamos ya. Muy bien, Tomás. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a sumar las fuerzas en el eje X y por otro lado vamos a sumar las fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas hay en el eje Y? 2. Dos. ¿Cuál llamarías tú que es positiva? Para arriba, para que sea Muy más bien. ¿Y sencillo. cómo le llamarías a esa fuerza? Es la normal, ¿no? Perfecto. Súper bien. Y fíjate que ahora solo colocamos N, sin la rayita arriba, porque la dirección se la diste con el signo, es positiva. Ya. Ahora vamos a sumar la otra fuerza que está en el eje Y, que hemos denominado peso. ¿Qué signo tiene esto? Negativo. Perfecto, Tomás. Y menos mg. ¿Y cuánto nos debería dar la sumatoria de estas fuerzas? 0 porque no se mueve. Perfecto. O sea, muy bien, porque en este objeto no tenemos aceleración. Recuerden, no es que no se mueva, ya porque con velocidad constante los objetos se mueven, solo que no están acelerados. Perfecto. ¿Ya? Y en el otro eje, en el eje X, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto nos debería dar la sumatoria de estas fuerzas? M por G. No, M por A. ¿Pero cuál A? Centrípeta. Perfecto, muy bien, Tomás. Entonces, tenemos la misma masa, pero en este caso particular tenemos la aceleración centrípeta, y lo vamos a anotar como A sub C. ¿Y nosotros podemos saber cuánto mide esa aceleración centrípeta? Con las ecuaciones sí podemos. Muy bien, ¿no es cierto? Porque ya conocemos unas constantes que nos dicen el objeto se mueve con velocidad angular constante y se encuentra en una dirección R de un cierto punto. Entonces, la reemplazamos. Sabemos que esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que la podemos determinar como la velocidad angular al cuadrado, por el radio de giro con respecto al eje de rotación del sistema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ya. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, nosotros sabemos que esto que está acá, que es la masa por la aceleración, sabemos que esto es igual a la fuerza de roce de nuestro sistema debido a lo que habíamos determinado antes. Entonces, volvamos al problema para que veamos las constantes que nos dan. Ahí está. Muchas gracias. Voy a volver al problema. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que nos gustaría saber? Por ejemplo, ahora los desafiamos a ustedes a que nos digan, por ejemplo, ¿cuánto vale la fuerza de roce de este sistema? También los desafiamos cuánto vale la normal de este sistema. Y después finalmente vendría la pregunta que cierra esto, es cómo calculo la fuerza que ejerce el disco sobre el bloque, que finalmente es lo que nosotros hemos denominado como una flecha roja, que es la fuerza oblicua. ¿Ya? Dime, Eduardo. Me voy a salir de acá para que podamos verlo. Dime, Eduardo. El ejercicio decía que el bloque no se deslizaba, ¿aún así hay fuerza de roce? Precisamente, mira, eso es una muy buena pregunta. Cuando, a ver, ¿cómo realizamos esto? El objeto, hay una aceleración que cambia este sistema, ¿no es cierto? Pero el objeto yo veo que no se desplaza dentro del eje. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas que debería haber acá, la fuerza de roce es la que evita precisamente que el objeto se mueva. Es una fuerza de roce estático, porque yo veo que el objeto se mantiene estático con respecto a esta coordenada radial, que es la que, o el objeto se movería con respecto a este punto que está acá fijo, con respecto a un cierto radio R. Entonces, precisamente, es muy buena pregunta, Eduardo. Es la fuerza de roce, es la que evita que haya desplazamiento con respecto a ese punto. Ok. Muy buena pregunta. Si la aceleración es mayor que esa fuerza de roce, habría movimiento. Claro. Ya. Listo, No, muchas gracias. no sé si recuerdan, pero yo les hice el siguiente ejercicio. Por ejemplo, si yo digo, a ver, voy a ejercer una fuerza, a ver cómo puedo hacer esto, voy a ejercer una fuerza sobre esta superficie,
y voy a ejercer una fuerza de 1 newton. Ahora, sobre esto que se puede mover. ¿Cuánto mide la fuerza de roce? Mira, así, ¿viste que yo lo puedo mover así? Sí. Y ahora voy a ejercer una fuerza de 1 newton. ¿Cuánto vale la fuerza de roce que ejerce mi mano sobre la tapa de esta cosa que tengo acá? Lo mismo que la fuerza que se aplica. Exactamente, muy bien, mide 1 newton, y que es la que precisamente la que evita que esto se desplace, pero esto puede Claro. cambiar. Yo, por ejemplo, ahora voy a ejercer el doble de la fuerza, voy a ejercer 2 newton. ¿Cuánto mide la fuerza de roce? Lo mismo. 2 Porque newton. evita que se Entonces, la fuerza de roce va a ir cambiando, pero va a llegar un punto donde yo voy a ocupar, por ejemplo, lo voy a ocupar 4 dedos, o 4 veces la fuerza inicial, y finalmente se mueve. ¿Qué es lo que logro? Superar esta fuerza máxima de roce, que es la que usted conoce como mu por n. Ah, ya. Listo. Porque ese es lo máximo, pero uno tiene una fuerza de roce que va a ir cambiando. Yo quiero empujar algo con 1 newton, no lo empujo, o no lo muevo. Después de nuevo ahora con 2 newton, entonces la fuerza de roce va a ir aumentando, porque es una constante, va a ir cambiando hasta que llega a un punto máximo. Ese punto máximo es lo que uno conoce como mu, el coeficiente de roce o estático o cinético, con respecto a la normal del objeto. Entonces, de ahí es donde esto se nos une, porque con una de las ecuaciones, tú sabes que la normal debería ser igual al peso. Claro. ¿Ya? Y con eso tienes una de las fuerzas, que es la componente, vertical de la componente de esa fuerza que ejerce el disco sobre el objeto. Y la componente horizontal nos va a dar a través de la segunda ecuación, que va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Listo. Muchas gracias, profe. ¿Cómo quedaron los demás? ¿Cómo están? Entonces, para finalizar este problema, reemplacemos, ¿ya? Y veamos cuánto nos da. Entonces, voy a borrar la parte que está arriba, porque ya quedó claro. Entonces, por un lado, nosotros tenemos dos fuerzas, o mejor dicho, hay una sola fuerza, que es la fuerza del disco que ejerce sobre el sistema y se ha descompuesto en dos. En una de esas, que se descompuso, que hemos denominado la fuerza normal, que va a ser igual al peso en magnitud, que hemos dicho que vale igual a mg. ¿Se entiende por qué? ¿No es cierto? La normal mide lo mismo que el peso. Y en la otra dirección tenemos una fuerza que hemos denominado fuerza centrípeta, ¿ya? Y que debe ser de igual magnitud para que el objeto no se mueva. Y esa fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Por lo tanto, con estas dos fuerzas que ya sabemos sus magnitudes, ahora debería saber la magnitud de la fuerza real, porque la fuerza real no son estas dos fuerzas, la fuerza real es la sumatoria de ellas. Por lo tanto, ¿cómo podría saber realmente cuánto mide la fuerza ejercida por el disco sobre el objeto masa? Jóvenes, Eduardo, Tomás, Luis. Si tengo la magnitud de la fuerza perpendicular y la magnitud de la fuerza horizontal, Pitágoras. Muy bien, excelente. Sí, Muy bien, Pitágoras. Eduardo. Muy bien, Eduardo. Muy bien, chiquillo. Excelente. Entonces, de esa manera obtengo la magnitud de esa fuerza, que fue lo que nos pasó con la pregunta inicial, cuando nos preguntábamos, oye, pero ¿y ese disco se relaciona con un ángulo? Claro, pero ese ángulo viene dado por una fuerza de roce, entonces en el fondo tenemos esto, ¿ya? Donde está relacionado en función de la velocidad angular, la normal. En el caso del disco, lo que cambia es lo siguiente, que las fuerzas cambian. En el caso del tambor, ¿no es cierto? Esta fuerza de roce que hemos denominado acá sería la normal. Y la normal, para nuestro caso, para el ejemplo del tambor, sería la fuerza de roce. Pero solo porque cambian las direcciones de las fuerzas. O sea, son las mismas fuerzas, solo que cumplen con condiciones distintas. Recuerden que la fuerza de roce es una fuerza que se opone al desplazamiento y la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. O sea, este ejemplo es exactamente el mismo que el del tambor, solo que cambia la dirección de la normal y la fuerza de roce, pero como nombre. ¿Ya? ¿Quedó claro?
Qué bueno, Felipe. Y aquí el profesor nos muestra un dibujo. Por si acaso, Ahí está, muy bien. Se sabe que la normal, que MG, después la fuerza de roce, y esas dos después van al cuadrado, ¿no es cierto? claro. Y ahí uno puede obtener cada una de ellas. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces miren, les propongo un segundo problema. ¿Ok? Ya. Este problema es un poquito más complejo, ¿ya? Pero es porque se los propongo porque hay algo que es muy importante y que en función de la experiencia que nosotros tenemos en este curso, nos damos cuenta que siempre hay un error conceptual en esta parte. Así que se los voy a proyectar. De nuevo, de la misma forma, los dejamos trabajar un rato y después nosotros con John nos involucramos y trabajamos de esta forma. ¿Ok? Se los voy a proyectar. Este es sobre el certamen 1 y es el siguiente problema. Entonces, este es el problema. Los aciertos que discutiéramos con respecto a esto. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Ya, a ver. ¿Lo elegimos nosotros? ¿Profe? Dígame, Ahí. Felipe. Dígame. Hola. Lo que pasa es que estaba como confundido con cómo hacer la fuerza, la que ejerce el aro sobre la argolla, porque este problema es parecido al que vimos el otro día, pero en esta vez no hay una cuerda que nos dé la dirección de la fuerza. Puede variar, no sé cómo representarlo, no sé si Sí. se representa de la misma forma. Súper buena duda, y eso sería un conflicto muy grande, si es que, pero el enunciado nos da un aporte sumamente bueno para eso, con respecto, porque, Felipe, ¿cuántas fuerzas, o cuáles son tu diagrama de interacciones? ¿Cuántas fuerzas predices que hay? Solamente dos, Perfecto. sería la Dos, de ¿sí? la gravedad, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y la ¿Y la otra otra? sería la del aro, por el giro. Exactamente. La del aro, que sería de tipo contacto o de no contacto. Aquí está. Contacto. De tipo contacto. Muy bien. Entonces ahora sigamos con esto. Mira, Mira un dibujito. nos dice que no hay roce, ¿ya? Y como no hay roce, no pueden haber descomposiciones en el eje perpendicular o paralelo al desplazamiento de este objeto. Como nos dicen que no hay roce, no pueden aparecer fuerzas perpendiculares, o sea, perdón, no pueden aparecer fuerzas paralelas al desplazamiento del objeto. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el anillo o el disco sobre la argolla, bueno, como lo quieran nombrar, solamente puede ser perpendicular a la superficie, porque no puede haber roce. Por lo tanto, esa fuerza siempre va a ser radial, o sea, va a ir en dirección de donde esté el radio de esta argolla. Ah, ya, vale, ok. ¿Sí, Felipe? Y Sí. por eso que ese es el dibujo que nos muestra John. O sea, la fuerza de contacto que ejerce este anillo con respecto a esta argolla que se puede mover, solo la fuerza debe ser perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, siempre te va a apuntar hacia el radio de este disco, que cuando gire va a ser como una esfera. Pero siempre va a ser dirección radial. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, ya, ok. Sí, Ya, bacán, vale, ya. gracias. No, de nada, Felipe. Y ahora viene, porque esa es una muy buena pregunta, y es más, eso nos da la noción de que esa fuerza que dibujamos la podemos llamar normal por esta condición de que no puede haber fuerza de roce. Pero ahora viene la siguiente pregunta, Felipe. ¿Hacia dónde crees tú que va dirigida la aceleración? Chuta. Es una buena pregunta. O algún compañero, si Sí. quieres, no sé.
aquí, Felipe, no importa estar, lo importante es que predicas. Porque cuando uno dice, yo creo que es así, después o aciertas o no, el aprendizaje funciona igual. Profesor, ¿Mm? debería ese centro de circunferencia, ¿no? ¿Debería ser qué, perdón? Ese centro del eje de giro, igual que la pregunta anterior. Exactamente. Entonces, pero de la pregunta anterior, porque el que vimos recién apuntaba hacia el mismo centro de giro, pero en este momento la fuerza, hay una que es oblicua, hay una que va hacia abajo, pero la aceleración, miren, les voy a mostrar el dibujo, ya para que lo podamos ver. Va en función de la trayectoria. ¿Se ve? ¿Ustedes, Sí, jóvenes? Entonces la aceleración iría con respecto a este punto porque el objeto está girando Es verdad. en torno al eje de rotación. Por lo tanto, esta es la dirección de la aceleración. Y eso es muy importante para lo que viene ahora. Entonces, voy a dibujar la predicción de la aceleración de mi sistema. Yo digo que mi sistema tiene la dirección de la aceleración que va apuntando siempre hacia el centro de este disco, perdón, hacia el eje de rotación. Y ahora viene la siguiente pregunta. Yo ahora quiero hacer cálculo. Tengo listo diagrama de cuerpo libre, tengo listo la predicción de la aceleración, ¿no es cierto? Y aquí John nos muestra precisamente este dibujo que está acá. Y nuestra pregunta es ahora, ¿debo elegir un eje tal de separar la sumatoria de las fuerzas en dos? ¿Cómo la separarían? ¿Cuál sería el eje que ustedes elegirían? ¿Cuál sería el eje conveniente para poder hacer la descomposición vectorial? Jóvenes. Omar, Matías, Lucas. Lo importante es que no hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta, muy bien. ¿Cuál elegirían? Un eje que sea perpendicular a la otra fuerza que ya hay, ¿o no? O sea, claro, pero puedo elegir muchas, ¿no es ¿A cierto? la Porque normal o al peso? Claro. Al peso. al peso, ya, muy bien. O sea, está muy bien, o sea, es una muy buena idea porque tenemos dos cantidades vectoriales que están en ese eje. Una cantidad vectorial es el peso, que tiene la dirección en el eje Y, y la aceleración centrípeta tiene la dirección perpendicular a esta. Por lo tanto, sería súper bueno porque así podemos ocupar trigonometría para hacer esto. Entonces, yo lo voy a escribir acá. Claro, otra ¿Yo? opción sería poner los ejes en la dirección normal y así el peso tendría dos componentes. O También, ¿no es cierto? descomponemos el peso o la normal, una de las dos. Claro, claro. Creo que la opción Yo, mejor es la del peso. Claro, yo voy a realizar la descomposición de esta forma porque la aceleración está en uno de esos ejes. Entonces lo voy a escribir de esa manera. ¿Ya? Entonces, por un lado, voy a separar esto en dos, en una que es el peso y dos fuerzas. ¿Por qué de esa manera? Porque la aceleración yo ya sé que tiene la misma dirección que esa componente perpendicular que hemos inventado ahí. Entonces ahora, el desafío de ustedes es cómo proyecto esa fuerza que hemos denominado normal utilizando ese ángulo teta que me dan al inicio del ejercicio, que se lo voy a Con mostrar no y coseno. otra vez. Exactamente, muy bien dicho. Muy bien dicho. Como me dan beta de esa forma, la descomposición sería en el eje perpendicular a un plano cartesiano, sería en función del seno de beta. Y la componente en el eje Y o vertical sería igual al coseno de beta por esta fuerza que hemos denominado normal. Entonces me voy a devolver y las voy a escribir. Esta aparecería como la normal por el seno de ese ángulo y la fuerza que es vertical sería la normal por el coseno de ese ángulo, permitiendo otra vez hacer un sistema de ecuaciones con los dos ejes. Por un lado, voy a tener una sumatoria de las fuerzas en el eje X, o como usted lo quiera llamar,
y en otro lado la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. En el concepto de la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ¿cuánto debería ser la sumatoria de las fuerzas? Cero. Perfecto, muy bien. 0, por lo tanto sé que la normal por el coseno del ángulo menos o más, como usted lo quiera ver, la masa por la gravedad nos debería dar 0. ¿No es cierto? Y en el otro concepto de la fuerza que está en el eje X, la normal por el seno del ángulo, ¿verdad? Debería ser igual a qué cosa, jóvenes. Perfecto, Luis. Luis nos dice que debería ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Masa por la aceleración centrípeta, pero como ya sabemos que la aceleración centrípeta la podemos cuantificar de la siguiente forma. Omega cuadrado por el radio de giro. Y acá viene la cuarta pregunta. ¿Cuál es el radio de giro? Dice seno de beta. Muy bien. ¿Y nos faltará algo ahí? Nos falta el radio. Hace el otro, ¿no? El otro radio. Perfecto, muy bien. Entonces, esta era la cuarta, porque si se fijan, cada problema tiene un nivel de dificultad distinto. En este caso, perdón, se los tengo que proyectar. Acá está. El radio de giro, que tiene que ver con la aceleración centrípeta de esta argolla, no tiene que ver con el radio de giro con respecto a la argolla original, sino que tiene que ver con respecto a este eje, a la separación que existe entre la argolla y el eje de rotación del sistema. ¿Ok? El recorrido que realiza la... Debería ser radio pequeño. Exactamente. Entonces acá el profesor nos muestra eso mismo. El R que nos importa es el R pequeño, ¿ya? Porque eso nos va a dar la aceleración centrípeta del objeto. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces ahora, ese radio pequeño, que debería ser igual al seno de beta, entonces acá lo voy a escribir, el seno de beta, nos debería, por el radio, nos da finalmente el verdadero distancia de rotación del eje. Y ahí tiene dos ecuaciones, dos incógnitas, y confiamos plenamente en sus capacidades para poder resolver esto. ¿Se entiende? Aquí lo importante es escribir o recordar que el radio que nos importa es el R minúscula, que es diferente al radio de la argolla grande. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Ok? Ya. Y ahora tenemos una pregunta, que es la pregunta C de este punto, que nos dice, ¿es posible que ese ángulo, les voy a mostrar de nuevo el dibujo, ¿es posible que ese ángulo beta sea 90 grados? Y si es posible o no es posible, nos digan por qué, pues no es solo sí o no. Si es que es posible, ¿por qué? Y si no es posible, ¿por qué no? Dicen acá en el chat que no es posible, dice el Matías. ¿Y por qué, Matías? No voy a salir de acá. ¿Por qué Matías dice que no es posible? Yo digo que no es posible porque... A ver. Dale, con calma. Lo que pasa es que cuando uno divide como las componentes, encuentra como una relación. Por ejemplo, uno divide f por coseno de beta en f por seno de beta, o al revés, perdón, f seno de beta por f coseno de beta, y eso uno lo iguala a m velocidad angular al cuadrado por r partido en m por g. Ya. Y se van las m y queda al final que, y al otro lado se va la f, entonces queda tangente de beta es igual a velocidad angular al cuadrado por r partido en la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, después para obtener beta, queda beta igual a arco tangente de todo eso.
Entonces, no se puede hacer el arco, o sea, no se puede obtener que el ángulo sea 90 grados, porque si no, O sea, no tú existiría. lo reemplazas y se te indefine. Claro, se indefine. Claro, te queda partido por 0. Exacto. Ya, bacán. ¿Sus compañeros están de acuerdo con la explicación de Matías? El silencio otorga, dicen por ahí. Claro, lo que hizo Matías fue desarrollar este sistema, que nosotros no lo realizamos porque confiamos que ustedes lo van a poder hacer bien, y en el fondo les da en función de un ángulo. Y el ángulo, cuando lo reemplaza con 90, les dice que no puede ser posible. También lo podemos ver del dibujo, ¿ya? Porque fíjense que si el ángulo fuese de 90, ¿no es cierto?, en el fondo terminaría solo con dos fuerzas. Voy a borrar estos fuerzas. Terminaría con dos fuerzas. Una fuerza que es el peso, que no depende de las condiciones, siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, y la otra fuerza, que la hemos denominado normal, tendría esta dirección si es que el ángulo beta fuese de 90, y no podría descomponer nunca esa normal para encontrar una fuerza que se oponga al peso. Por lo tanto, el peso no podría estar en un equilibrio, ya que las fuerzas, como son ortogonales entre sí, jamás voy a interaccionar una con la otra. O sea, jamás podría encontrar una componente de esta normal, por lo más grande que fuese, para que se equiparara con el peso y la sumatoria de ambas me diera 0. O sea, esto me dice que eso de per se caería siempre. Entonces, necesito que el ángulo sea menor que 90 para que esto funcione. ¿Estamos bien? Eduardo tiene una pregunta. Eduardo. Profe, ¿se escucha? Dígame. Sí. Es que delante había borrado para calcular la normal por el seno de alfa y no había, y salía que escribió masa por W al cuadrado por seno de alfa por radio. No Sí, entendí por qué puso el seno de alfa. ¿Cómo, perdón, tenerlo? No entendí por qué aparecía el seno de alfa multiplicado por W al cuadrado por R. Ah, porque Por el radio. fueron dos operaciones. Voy a volver acá. Esta es una operación, ¿cierto? Que llegamos aquí por un lado el n por el seno de teta, que es ese ángulo, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahora vamos a realizar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual a una masa por una aceleración que es omega por un radio, ¿no es cierto? Que es el radio de giro. Pero ese radio no es el R de la argolla, sino que es el R que separa la argolla con respecto al eje, que sería, te lo voy a mostrar de nuevo, ¿no es cierto? Que el profesor, un poquito más abajo, John. Ahí está. Ahí. Ese radio que me No interesa. es ese R, sino que debe ser el R pequeño. Entonces, el R pequeño también se relaciona con el seno del ángulo, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, lo reemplazamos. Y esto debería ser el seno del ángulo teta por el radio, que es efectivamente ese R grande. Y ahí tengo la relación de ambas, ¿ya? Y por la otra ecuación, la ecuación 2, tengo que igual a n por coseno de teta va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Ahí puedes tomar ambas ecuaciones, las divides, o puedes hacer acá inmediatamente esto, porque esto te queda independiente del seno del ángulo, por lo tanto solo te va a depender de la función coseno. Por eso que cuando dividían por el coseno, sucedía, tenían una, no se podía realizar por el coseno de 90, porque te daba 0 y eso finalmente es lo que nos dio el Matías. Bueno, Felipe. ¿Más dudas, chiquillos? Ya, ¿alcanzamos a hacer otro o no, John? Pues ya son las 11:15. ¿No? ¿Ya? Como tú quieras. Está bien. ¿Qué dice la gente? Bueno, no, sí está bien. Es que tenía otro que también es sencillo, pero para que
podamos discutir nomás, ¿ya? ¿Se los contamos y empezamos la próxima clase con él? Me parece súper buena idea. Mira, se los voy a mostrar y ustedes después lo pueden seguir si tienen dudas con respecto a eso y se los vamos a subir al Drive para que lo puedan hacer. Entonces se los muestro. Y el problema es el siguiente. Es un disco y una rueda que tienen velocidades angulares en magnitud la misma, pero giran en direcciones opuestas. Déjelo para la casa. Lo vamos a dejar para la casa. Y es la siguiente. Entonces son dos discos, uno sobre el otro, y en algún momento la rueda que está arriba cae sobre el disco, logrando de que ambos empiecen a girar con la misma velocidad angular, ¿ya? Y le hacen diferentes preguntas. ¿Por qué considero que esto es importante? Porque no olvidar de que la velocidad angular es un vector y tiene características de vectores, pero nosotros no dibujamos el vector, sino que lo que dibujamos es la magnitud, es la dirección de giro, o la forma como gira esto. Y para poder saber los signos o hacia dónde giran, deben ocupar la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces les recuerdo cómo es. Por ejemplo, lo voy a sacar para que nos podamos ver. Aquí me dice... Lo enviamos por correo, la próxima problema. Sí, todo lo vamos a subir, todo lo vamos a enviar. Entonces, chicos, para realizar este problema, que va a quedar de tarea para la casa y lo conversamos después, si que es necesario en nuestra siguiente clase, tiene que ver con lo siguiente. Si un objeto, por ejemplo, gira en sentido reloj, ¿no es cierto? Entonces, uno debe realizar con la mano el sentido de giro y el pulgar te dice hacia dónde va el vector velocidad angular. Entonces, si un objeto gira así, uno debería hacer con la mano en el sentido de giro, y te dice, el pulgar te dice si la velocidad angular va hacia arriba, o si el objeto gira en ese sentido, te queda la velocidad angular que va hacia abajo. Esto, siempre tienen que ocupar su mano derecha, si no les va a quedar al revés. ¿Por qué es importante esto? Porque no les va a decir qué signo tienen, pero les va a decir hacia dónde va. ¿Ya? Entonces, usted define cuál es el signo que va a dar hacia abajo o hacia arriba, pero debe tener conocimiento de que el objeto tiene la dirección, va a estar dado con un vector que no lo dibujamos, pero sí sabemos que tiene esa característica. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Lo trabajamos en la siguiente clase. ¿Ya? Les vamos a enviar este problema para que lo puedan realizar en su casa, y cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros. Recuerden que la mejor forma que esto funcione es a través de la comunicación. Así que, ¿tienen dudas? ¿Algo que nos quieran preguntar? Las instrucciones y las tareas. ¡Ah, qué bueno que nos dijeron eso, John! Las tareas. Las tareas se las vamos a presentar ahora. Las tareas y la información va a estar a través de aula. Paralelamente, nosotros también les vamos a estar subiendo o informando. Pero algo es sumamente importante, que es que esta semana va a aparecer la primera tarea. Esa tarea nos la tienen que entregar en enero. Pero no lo dejen para enero. Comiencen a hacerla ahora y si tienen dudas nos van preguntando. Y algo importante tiene que ver con eso, con las instrucciones que vamos a realizar para esta parte, y se las vamos a mostrar ahora, ¿ya? Está instrucciones, fase tarea 1. Y se las presento ahora mismo. Ya, jóvenes, esto también va a estar en el aula, pero es importante que lo hablemos porque era una de las condiciones importantes del día de hoy, que era esta, que tenía que ver con el instructivo de las tareas. Básicamente tiene que ver con que usted debe descargar esta tarea, debe escribirla a mano, o sea, desarrollar esta tarea a mano, y después debe tomar una foto. Yo considero mejor que en vez de JPG, la suban a PDF, ¿ya? Porque para nosotros como profesores en el aula es mucho más sencillo poder hacer sus retroalimentaciones. Y les dan un set de diferentes pasos, ya, por ejemplo, qué es lo que debe tener cada hoja, que no escriban el enunciado de los problemas,
que la letra debe ser legible, que los dibujos deben estar bien realizados, que deben tener todas las características del modelo que nosotros hemos planteado, y todos los cálculos deben estar entregados con el número correcto de cifras significativas acompañadas con las unidades. Vamos a trabajar de... Una cosa importante es que las soluciones no sean como mágicas, sino decir de la ecuación tanto, o usábamos tal criterio, usamos la ley de Newton, o cualquier cosa, justificar las respuestas. Claro. Voy a sacar esto. Es importante que la forma de comunicar y de poderlos, de que ustedes tengan notas sumativas, ¿ya?, que afectan finalmente a su promedio, es que nosotros podamos evidenciar su trabajo. Por lo tanto, si usted nos debe comunicar que usted conoce este tópico y que ha trabajado en esto. Y la forma de comunicarnos va a ser a través de las tareas. Ustedes, a través de las tareas, es donde finalmente nos va a decir: yo sé hacer esto sumamente bien, o yo tengo dificultades con este proceso en esta parte, pero lo demás lo conozco súper bien, y esa va a ser la forma de nosotros poder cuantificar su proceso. Porque ya como no nos vemos presencialmente, esa forma va a ser a través de las tareas, y de esto, y de lo que hacemos acá. Como queda todo grabado, esto más que para divulgación, nos sirve para nosotros para poder ver cómo van ustedes en sus procesos. Ya, eso, yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias por su colaboración y por su buena disposición. Vamos a intentar siempre que esto salga mejor día a día. Nosotros también con John estamos adquiriendo las competencias necesarias para que esto salga bien. Así que yo por mi parte me despido y que tengan una muy buena semana y nos vemos el miércoles. Sí, todas las clases las vamos a subir, todas, para nosotros. ¿John? Van a estar disponibles en YouTube. Y nada, gracias por asistir. Eso. Yo les subí cosas al Drive también, para que vean Drive. Los diferencié con presencial y con virtual. Voy a ir subiendo la mayor cantidad de información ahí. Y con John hoy día vamos a discutir cómo poderlo subir, porque ya lo subió a YouTube. Yo creo que vamos a ocupar eso, ¿ya? Pero hoy día lo conversamos y se lo informamos de manera más formal. Así que, chao chiquillos, muchas gracias. Chao John, eres fantástico. Nos vemos. Chao, chao. Chao chiquillos.